Mi esposo desapareció una noche diciendo que iba a comprar cigarrillos. 6 años después volvió con otra familia. Nunca olvidaré aquella noche. Era martes. Llovía despacio. Y yo estaba sentada en el sofá con una taza de té viendo las noticias, mientras Diego, mi esposo, se ponía la chaqueta. Voy a bajar a la tienda por cigarrillos. Vuelvo en 10 minutos, dijo con su tono habitual, como si nada en el mundo pudiera romper la calma de ese momento. Le sonreí distraída. Era un gesto cotidiano, casi automático. Nunca imaginé que sería la última vez que lo vería durante 6 años. Diego y yo llevábamos 8 años juntos, 3 casados. No éramos perfectos, pero nos amábamos. O eso creía. Yo era maestra de primaria. Él trabajaba en una empresa de transporte, con turnos irregulares y viajes constantes. Nos conocimos jóvenes, crecimos juntos, y aunque la rutina nos había hecho más silenciosos, siempre pensé que seguíamos del mismo lado. Aquella noche, recuerdo que hasta le advertí: no tardes, está empezando a llover fuerte. Solo serán 10 minutos, amor, me respondió, besándome en la frente. Cerró la puerta, y ese fue el sonido del principio del fin. 1 hora después, empecé a preocuparme. 2 horas más tarde, ya lo había llamado al móvil unas 20 veces. Nada. Apagué y encendí el teléfono. Revisé si tenía señal. Incluso bajé al portal. El coche no estaba. Pensé que quizá había ido a una gasolinera más lejos. A las 3 de la mañana. Ya estaba temblando. Llamé a su hermano. ¿Sabes algo de Diego? No, ¿por qué? Salió hace horas a comprar cigarrillos y no volvió. Él intentó calmarme. Pero a la mañana siguiente, al ver que el coche tampoco aparecía, fuimos a la policía. Durante los primeros días, viví en un estado de suspensión. Me levantaba, comía sin probar bocado, dormía por minutos. Su cepillo de dientes seguía junto al mío, su taza de café en el fregadero, su chaqueta en el perchero. Cada objeto era una promesa rota. La policía registró su tarjeta bancaria, su teléfono, sus cámaras. Nada, punto, era como si se lo hubiera tragado la tierra. Durante semanas, pegué carteles por todo el barrio. Desaparecido. Responde al nombre de Diego Muñoz. Última vez visto el martes 15 de octubre a las 22:15 en el barrio de Retiro. Recibí decenas de llamadas falsas. Gente que decía haberlo visto. Otros que pedían dinero por información. La crueldad del mundo me golpeó de frente. Pasaron meses y después, años, 6 años, 6 cumpleaños, 6 navidades, 6 años sin respuestas. Sin cierre, sin cuerpo, sin verdad. Al principio, lo soñaba cada noche. Luego, dejé de hacerlo. Porque el dolor, cuando no se resuelve, encuentra su manera de dormirse dentro de ti. A veces pensaba que tal vez había muerto. Otras, que simplemente había decidido irse. Ambas ideas dolían igual. Con el tiempo, aprendí a sobrevivir. Vendí el piso donde vivíamos. Me mudé a un lugar más pequeño, adopté un perro, y seguí enseñando. A veces, cuando un alumno me preguntaba si tenía hijos, sonreía y cambiaba de tema. Había aceptado que mi historia de amor no tenía final. Hasta que una tarde cualquiera, 6 años después, tocaron a mi puerta. Era jueves. Llovía otra vez. Tenía las manos manchadas de pintura porque estaba redecorando el salón cuando escuché los golpes. Fui a abrir, y al hacerlo, el aire se me escapó del cuerpo. Era él, mojado, envejecido, con barba, ojeras, una mirada que no reconocía. Llevaba una mochila vieja y un abrigo empapado, y en la esquina de sus labios, esa sonrisa que antes me derretía, pero ahora me helaba la sangre. «Hola, amor», dijo, como si acabara de volver del trabajo. Yo no pude hablar, solo lo miré. Lo miré durante un largo segundo que pareció eterno, hasta que por fin murmuré. «¿Estás vivo?», asintió. «Sí, ¿dónde estuviste?». Y fue entonces cuando me soltó la frase que aún me atormenta. Necesitaba empezar de nuevo. No lo abracé, no lloré, no grité. Solo di un paso atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a romper el pecho. «¿Empezar de nuevo?», repetí. «¿Durante 6 años?». Sin una llamada, un mensaje, una explicación, Diego bajó la cabeza. «Sé que suena horrible y no espero que me entiendas, pero tenía que hacerlo». «¿Tenías que qué? ¿Desaparecer? ¿Hacerme creer que estabas muerto?». Él suspiró. No era feliz. La furia me subió por la garganta. «¿Y tu solución fue desaparecer? Sin una nota, sin una palabra, sin pensar que la policía te buscaba, que yo no dormía, que tu madre enfermó de tanto llorar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé, no hay excusa». «Pero Clara...» Y entonces lo dijo. Lo que partió mi mundo en dos otra vez. No estaba solo. Me quedé en silencio. «¿Qué quieres decir con eso?». «Conocí a alguien», confesó. «Durante esos años, desde antes de irme, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies». «¿Antes?», repetí. «¿Me estabas engañando?». «Sí», susurró. «Pero no era solo una aventura. Fue diferente». «¿Diferente cómo?». Diego respiró hondo, con la voz temblando. «Tengo una familia». Mis manos se soltaron, y la brocha cayó al suelo manchando la alfombra de azul,
El sonido pareció lejano, como si viniera de otra habitación. Todo se volvió un zumbido, como cuando te hundes bajo el agua. ¿Familia? Pregunté sin entender. ¿Qué significa eso, Diego? Él me miró con una mezcla de vergüenza y resignación. Tengo una esposa y 2 hijas. El tiempo se detuvo. No sé si respiré, no sé si lloré, solo recuerdo que todo mi cuerpo empezó a temblar. Era como si mi cerebro intentara buscar una lógica en algo que no la tenía. ¿Tienes una esposa? Repetí con la voz rota. ¿Y vienes aquí a decírmelo? No vine por ti, dijo él. Vine a decirte la verdad. Y a despedirme como debía hacerlo hace 6 años. Reí. Una risa nerviosa, histérica. ¿Despedirte? ¿Otra vez? ¿Después de destruirme y desaparecer? ¿Ahora vienes a pedirme perdón porque te sientes culpable? No vine a pedir perdón, dijo en voz baja. Vine a cerrar el círculo. Lo miré fijamente. En ese instante, supe que el hombre que amé ya no existía. Era solo una sombra con el mismo rostro, y con el corazón helado. Le respondí. Entonces cierra el círculo solo, porque para mí, ese círculo se rompió la noche en que saliste a comprar cigarrillos. Cerré la puerta y escuché cómo se alejaba bajo la lluvia. Creí que esa sería la última vez que lo vería, pero no lo fue, porque una semana después, su otra esposa me llamó, y lo que me dijo cambió todo lo que creía saber sobre su desaparición. Una semana después de su regreso, cuando todavía no sabía si todo había sido un sueño o una pesadilla, mi teléfono sonó. Era sábado por la mañana. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, mirando el mismo punto fijo sobre la taza de café fría desde hacía más de 1 hora. No había dormido en días, no podía. Las palabras «tengo una esposa y 2 hijas» seguían resonando en mi cabeza como una campana que no dejaba de golpear. Cuando vi el número desconocido en la pantalla, dudé en responder, pero algo dentro de mí, quizás esa mezcla de curiosidad y masoquismo que llega después del trauma, me hizo deslizar el dedo. ¿Sí? Dije con voz cansada. Silencio. Y luego una voz femenina, suave, pero firme. ¿Eres Clara? Mi estómago se encogió. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Marina. Soy... Se detuvo un instante, respiró hondo. La esposa de Diego. El mundo volvió a moverse despacio. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el zumbido de la nevera, mi propia respiración entrecortada. ¿Qué dijiste? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Soy su esposa, repitió. No sé si debería estar llamándote, pero necesito entender qué está pasando. Me quedé sin palabras. Durante 6 años había imaginado 1000 escenarios, pero jamás que la otra mujer me llamara, que me buscara no para atacarme, sino para entender. ¿Cómo conseguiste mi número? Logré decir. Él. Lo encontré en su móvil. Su voz sonaba temblorosa. Clara, por favor, necesito hablar contigo en persona. No puedo seguir viviendo con esta duda. Hubo un silencio largo. Yo no debía aceptar. No después de todo, pero algo en su tono me rompió las defensas. No sonaba como una rival. Sonaba como otra víctima. Está bien, dije finalmente. Dime dónde. Nos encontramos esa misma tarde en una cafetería del centro. Recuerdo que el cielo estaba gris, igual que aquella noche 6 años atrás. Cuando entré, ella ya estaba allí, y cuando la vi, entendí al instante por qué Diego se había quedado. Era hermosa, pero no una belleza arrogante, sino serena. Tenía los ojos tristes, el cabello recogido, una delicadeza en los gestos que me resultó dolorosamente familiar, porque en cierto modo, me recordó a mí antes de que él me destruyera. Nos miramos en silencio unos segundos antes de que dijera, «Gracias por venir». Asentí, sin saber cómo empezar. Ella jugaba con la servilleta, nerviosa. No sé por dónde hacerlo, confesó. Diego me dijo la verdad hace unos días. Me contó que estuvo casado antes, que desapareció de su vida, de la tuya. ¿Te dijo por qué? Pregunté controlando la rabia. Sí, susurró. Me dijo que estaba huyendo de algo. ¿De qué? Ella levantó la mirada y por primera vez noté un brillo de miedo en sus ojos. De alguien. Me quedé helada. ¿Alguien? Asintió. No me dijo quién. Solo que lo estaban amenazando. Que si no se iba, su vida corría peligro. Y que no podía arrastrarte con él. Me quedé en silencio tratando de procesarlo. Era absurdo. Sonaba a mentira, pero algo en su voz, en su expresión, era demasiado sincero para ser inventado. ¿Y tú le creíste? Pregunté. Sí, hizo una pausa. Al principio, su voz se quebró. Hasta que hace una semana, después de volver de verte, desapareció otra vez. El aire se me escapó. ¿Cómo que desapareció? Salió una mañana diciendo que iba a trabajar. No regresó. Su voz temblaba. Llamé a la empresa. Me dijeron que no trabaja allí desde hace meses. Sentí un nudo en el estómago. Era como un mal déjà vu. El mismo patrón. La misma historia. ¿Y sus hijas? Pregunté con cuidado. No son mías, dijo ella en voz baja. Son de una relación anterior. De una mujer que vive en Valencia. La conocí hace 1 año cuando él dijo que quería ser honesto y presentármelas. ¿Y tú aceptaste eso? Pregunté sin juicio, solo desconcierto. Lo amaba, Clara. Me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas.
y porque él me decía que tú habías muerto. El café se me atragantó. ¿Qué? Sí, asintió llorando. Me dijo que su primera esposa había muerto en un accidente de coche, que por eso nunca hablaba del pasado. Sentí que el alma se me partía otra vez. Durante 6 años yo lo creí muerto mientras él me había matado simbólicamente para poder seguir con su vida. No sabía si reír o llorar. Era como una pesadilla circular, en la que todas éramos piezas del mismo engaño. Cuando por fin pude hablar, mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Marina, no sé qué está pasando, pero lo que sí sé es que ese hombre no es quien crees. Ya no lo creo, dijo ella con los ojos rojos. Por eso te llamé, porque necesito saber la verdad. ¿Qué verdad? Toda. Me miró fijo. ¿Quién era Diego antes de desaparecer? ¿Qué tipo de hombre era contigo? Tragué saliva, y por primera vez, en 6 años, conté toda la historia. Cómo desapareció una noche cualquiera. Las llamadas sin respuesta, las denuncias, los carteles, el vacío. Le conté cómo su madre enfermó, cómo lo buscamos por toda la ciudad, cómo lloré en cada cumpleaños. Marina escuchó en silencio, con las manos temblando. Cuando terminé, no habló. Solo me miró y dijo una frase que me dejó helada. Creo que Diego no se fue solo para empezar otra vida. Se fue porque alguien lo ayudó a hacerlo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? Encontré papeles en su escritorio, explicó. Documentos falsos. Un pasaporte con otro nombre. David Morales. También encontré mensajes en su correo con un remitente que firmaba como EM. ¿Quién es EM? Pregunté. No lo sé, pero había frases como el dinero está en camino y tu nueva identidad estará lista pronto. Sentí escalofríos. Todo era demasiado grande, demasiado retorcido. ¿Tienes esos mensajes? Pregunté, asintió. Sí, los guardé. Muéstramelos. Marina sacó su teléfono, buscó en la galería y me enseñó las capturas. Ahí estaban, con fechas que coincidían con el mes en que desapareció. Mensajes sobre transferencias, sobre cerrar el trato, sobre moverse rápido. Esto es una red, dije en voz baja. No solo se fue, lo ayudaron a irse. Ella asintió. Y tengo miedo. La miré, y supe que, aunque nuestras vidas habían empezado en bandos opuestos, ahora estábamos del mismo lado, el lado de las mujeres que él había dejado atrás. No estás sola, le dije con firmeza. Vamos a descubrir quién es IM y qué es todo esto. Ella respiró hondo, y por primera vez vi algo distinto en sus ojos. Determinación. Nos miramos en silencio. Sabíamos que estábamos a punto de abrir una puerta que podía no tener retorno, pero las dos queríamos lo mismo, la verdad. Lo que ninguna imaginaba era que esa verdad iba a ser mucho más oscura de lo que creíamos, y que, para descubrirla, íbamos a tener que enfrentarnos a alguien muy cercano, alguien que jamás habríamos sospechado. Durante días, Marina y yo nos vimos casi en secreto. Era extraño. La mujer por la que mi esposo había rehecho su vida se había convertido en mi única aliada. Y aunque nuestra relación comenzó con recelo, poco a poco la desconfianza se transformó en algo parecido a respeto. Quizás porque ambas entendíamos el mismo tipo de dolor, el de amar a un hombre que no existía realmente. La primera pista fue ese nombre. Ninguna de las dos sabía quién podía ser. Buscamos en los correos de Diego, en sus redes, incluso en viejas facturas y papeles, hasta que un detalle casi insignificante cambió todo. En uno de los mensajes, había un archivo adjunto con el nombre Contrato mtransporte.pdf. Al abrirlo, descubrimos un documento firmado por una empresa de logística llamada Edelman Mobiltrans. El remitente era un tal Ernesto Martínez. EM, susurró. Marina asentí. Podría ser él. Buscamos el nombre en internet. Y el corazón se me detuvo cuando vi la dirección de la sede. Era la misma empresa en la que Diego trabajaba antes de desaparecer. Dios, murmuré. Esto no puede ser casualidad. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza no paraba de darle vueltas a lo mismo. ¿Era posible que su desaparición hubiera sido planeada desde su trabajo? ¿Podría Ernesto Martínez haberlo ayudado a falsificar su identidad? Y sobre todo, ¿por qué? A la mañana siguiente decidimos ir a la empresa. No sabíamos qué esperábamos encontrar, pero algo en el instinto me decía que ahí estaba el principio de todo. Cuando llegamos, la recepción era moderna, fría, con ese aire de eficiencia que suelen tener los lugares donde se esconde algo importante. Nos presentamos como periodistas interesadas en un reportaje sobre transportistas desaparecidos. Marina tuvo la idea, brillante y arriesgada. La recepcionista nos pidió esperar. Minutos después, apareció un hombre de unos 50 años. Traje gris, cabello perfectamente peinado, sonreía, pero sus ojos eran afilados. Soy Ernesto Martínez. ¿En qué puedo ayudarlas? Marina y yo nos miramos un segundo antes de improvisar. Estamos haciendo una investigación, dije, sobre desapariciones vinculadas a empresas de transporte. Nos gustaría hacerle unas preguntas. Su expresión cambió apenas un matiz. Solo un leve parpadeo, pero suficiente para saber que ese nombre le resultaba familiar. No tengo idea de lo que habla,
respondió cortante. Aquí nadie ha desaparecido. ¿Ni siquiera un empleado llamado Diego Muñoz? Pregunté mirándolo directo. El hombre se tensó. Tardó 3 segundos en responder. Ese nombre no me suena. Mentía. Lo sentí en el aire. Marina intervino. Es raro. Tenemos documentos firmados por usted con su nombre. Sacó el móvil y le mostró una de las capturas. El rostro de Ernesto se endureció. No sé cómo consiguieron eso, pero les sugiero que se marchen antes de que llame a seguridad. Nos levantamos sin discutir, pero cuando estábamos por irnos, el hombre añadió algo que me heló la sangre. A veces, las personas desaparecen porque lo necesitan, porque hay cosas que es mejor no desenterrar. Y con una sonrisa seca, se dio media vuelta. Salimos de allí con el corazón acelerado. Nos está ocultando algo, dijo Marina. Y muy grande, añadí, pero ya no puede negar que lo conoce. Esa noche revisamos todo lo que teníamos, Marina. Mientras tanto recordó un detalle más. Una vez, Diego mencionó a alguien llamado Ernesto cuando hablaba por teléfono, pero no me dijo quién era. Sonaba nervioso. Debe ser él. Decidimos ir más lejos. Con la ayuda de una amiga mía periodista, logramos acceder a registros de la empresa. Y ahí apareció la conexión. Edelman Mobile Trans. Había sido investigada 3 años atrás por tráfico ilegal de mercancías y lavado de dinero. El caso se archivó por falta de pruebas. Diego había sido uno de los testigos citados, pero nunca se presentó. Ahí estaba la verdad. No había huido de mí, había huido de ellos. Cuando le conté a Marina, se quedó en silencio largo rato. Luego dijo, ¿entonces desapareció para protegerse? Tal vez, respondí. ¿Pero por qué volver después de 6 años? No lo sabíamos, pero algo me decía que no lo hizo por amor ni por culpa, sino porque necesitaba algo. 3 días después, recibí una carta anónima en mi buzón. Sin remitente, sin firma, solo una hoja con letras recortadas de revista. Deja de buscar. No sabes con quién te metes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Llamé a Marina enseguida. Nos están vigilando. Entonces estamos cerca, respondió ella, con voz firme. Era valiente, o tal vez tan rota como yo, y ya no teníamos miedo de perder nada. Esa noche, revisando viejas fotos, encontré una imagen de Diego en una cena de empresa. A su lado, con el brazo sobre su hombro, estaba Ernesto Martínez, ambos sonriendo. Y al fondo, otro hombre que no había notado antes. Joven, elegante, con un reloj caro y una mirada que parecía demasiado atenta a la cámara. Le di zoom, y mi corazón se detuvo. Conocía. Ese rostro. Era el inspector de policía que había llevado mi caso 6 años atrás. El mismo que me dijo que Diego probablemente había escapado por voluntad propia. Marina vino a casa de inmediato. Mostré la foto. Esto no tiene sentido, dijo, llevándose las manos a la cabeza. ¿El policía también estaba involucrado? Parece que sí. Y si eso es cierto, todo el caso fue una farsa. Nunca quisieron encontrarlo. El aire se volvió pesado. Sabíamos que lo que habíamos descubierto era peligroso, pero ya no podíamos parar. Habíamos cruzado el punto de no retorno. Marina me miró. Tenemos que encontrarlo antes de que lo hagan ellos. ¿Y si ya lo encontraron? Pregunté. Ella se quedó callada. Y entonces sonó su teléfono. Un número desconocido. Lo puso en altavoz. Una voz masculina habló del otro lado. Grave, entrecortada, como si viniera desde muy lejos. Clara, Marina, no confíen en nadie. Era Diego. Y antes de que pudiéramos responder, la llamada se cortó. Nos quedamos paralizadas. El teléfono en silencio. El corazón en la garganta. Y una certeza escalofriante se instaló en mi pecho. Diego no estaba huyendo solo. Lo estaban cazando. Y, sin saberlo, ahora nosotras también estábamos en su... Mira, esa noche apenas logré dormir. Cada ruido en la casa me hacía sobresaltarme. Cada sombra parecía una amenaza. El eco de la voz de Diego en el teléfono me perseguía. No confíen en nadie. Ni Marina ni yo sabíamos si creerle. Era tan experto en mentir que incluso su advertencia sonaba como una trampa. Pero la forma en que lo dijo, el miedo en su voz, eso era real. ¿Y si Diego, un hombre que había engañado, huido y sobrevivido entre sombras, estaba asustado? Significaba que lo que habíamos descubierto era más grande de lo que imaginábamos. A la mañana siguiente, Marina apareció en mi puerta con los ojos hinchados de no dormir. No pude dejar de pensar en su voz. Dijo sin siquiera saludar. Yo tampoco. Nos sentamos en la cocina, con el café temblando entre las manos. ¿Qué crees que quiso decir con eso? Pregunté. Creo que lo están buscando, respondió. Y que si seguimos escarbando, nos van a buscar a nosotras también. Asentí. Pero no podíamos detenernos, no después de 6 años de... silencio y mentiras. Decidimos revisar los papeles de la empresa de Ernesto. Martínez más a fondo, una amiga de Marina, contadora, nos ayudó a acceder a registros públicos de Edelman Mobile Trans. Y ahí estaba el nombre que lo conectaba todo. Héctor Montalbán, alias EM, el mismo inspector de policía que llevó el caso de la desaparición de Diego.
El mismo hombre que aparecía en la foto de aquella cena de empresa. El mismo que 6 años atrás me dijo mirándome a los ojos: a veces, cuando un hombre se va, no hay nada que hacer, señora. Tiene que aceptarlo. Mi estómago se revolvió. Ese hombre sabía. Sabía desde el principio que Diego estaba vivo, y lo había encubierto. ¿Pero por qué? Marina y yo fuimos a la hemeroteca y buscamos archivos del caso judicial de Edelman Mobile Trans. El titular que encontramos nos dejó heladas. Escándalo en empresa de transporte. Denuncian lavado de dinero y tráfico de personas bajo la fachada de comercio internacional. Tráfico de personas, no de mercancías. Y entre los sospechosos, había un nombre que reconocí al instante: Ernesto Martínez. Pero lo más perturbador vino después. En una nota más pequeña, casi escondida entre columnas, decía: se sospecha de la implicación de un empleado de nivel medio que desapareció antes del juicio, DM, cuyas iniciales coinciden con documentos incautados durante la investigación. Diego Muñoz, mi esposo. Marina me miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que Diego trabajaba con ellos? No lo sé, murmuré con un nudo en la garganta. Pero si su nombre aparece aquí, no era solo una víctima. Todo empezó a encajar con una lógica retorcida. Su desaparición repentina, su nueva identidad, el dinero, el miedo, todo. Había estado huyendo. Sí, pero no de ellos, con ellos. Esa noche recibí otro mensaje, sin remitente. Una foto, tomada desde la calle, justo frente a mi casa. Se veía mi ventana encendida y mi silueta borrosa tras la cortina. Y un texto debajo: deja de buscar. Clara. Diego no es quien crees. El miedo me atravesó el cuerpo. Llamé a Marina enseguida. Nos están vigilando, le dije, con la voz quebrada. Voy para allá. Llegó 20 minutos después, empapada por la lluvia. Nos encerramos y revisamos todas las ventanas, las cerraduras. No había señales de nadie, pero sabíamos que estaban ahí fuera. A medianoche, un golpe seco sonó en la puerta. Nos miramos sin decir palabra. Otro golpe, más fuerte. Marina agarró un cuchillo de cocina. Yo el teléfono. ¿Quién es? Grité tratando de sonar firme. Silencio. Y luego, una voz. Soy yo. Era Diego. Abrí apenas unos centímetros. Ahí estaba, empapado, temblando, con los ojos desorbitados. Tenía un corte en la mejilla y la respiración entrecortada. Déjame entrar, dijo. ¿Por qué debería hacerlo? Le solté con rabia contenida. Porque si no lo haces, te van a matar a ti también. Marina se quedó helada. ¿Qué estás diciendo, Diego? Él entró tambaleándose. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, jadeando. Ernesto está muerto. Nos miramos sin entender. ¿Qué? Pregunté. Lo mataron esta tarde. Y Montalbán cree que ustedes tienen algo que lo puede incriminar. Mi mente iba a 1000. ¿Incriminarnos? Nosotras solo queremos la verdad. Exacto. Y eso es lo que no pueden permitir. Sacó de su bolsillo un sobre manchado de sangre. Esto es lo que ellos buscan. Lo puso sobre la mesa. Adentro había una memoria USB. Aquí está todo. Los registros, las transferencias, las identidades falsas, los nombres de los cómplices. Todo. Marina lo miró horrorizada. ¿Y tú por qué la tienes? Porque fui parte del sistema, dijo con voz rota. Pero también fui su chivo expiatorio. Nos quedamos en silencio. El aire era tan denso que casi costaba respirar. Si eso es verdad, dije finalmente. ¿Por qué volviste? Porque pensé que había terminado. Pero cuando se enteraron de que tú empezaste a buscarme, creyeron que yo te había contado algo. Y ahora quieren eliminarnos a todos. Marina se acercó despacio. ¿Y qué pretendes hacer con esa memoria? Diego la miró. Entregarla a la prensa. A alguien que no puedan comprar ni silenciar. Me miró directamente a los ojos. Necesito tu ayuda, Clara. Reí con amargura. ¿Mi ayuda? Después de lo que me hiciste, ¿vienes a pedirme eso? Lo sé, y no tengo derecho. Pero si no lo hacemos, tú también vas a desaparecer. Lo miré. ¿Y por primera vez en años? No vi a mi esposo. Vi a un hombre desesperado. Un fugitivo que había cavado su propia tumba. Esa noche, los tres nos quedamos encerrados, planeando cómo salir del país con la información. La idea era simple. Viajar a Lisboa y entregar la memoria a una periodista amiga de Marina. Pero nada salió como esperábamos. A las 4 de la madrugada, un coche se detuvo frente a la casa. Luces apagadas. Motor encendido. Marina se asomó apenas por la cortina. Hay 2 hombres afuera, susurró. No parecen policías. Diego palideció. Nos encontraron. El golpe en la puerta retumbó un segundo después. Pam, pam, pam. Y una voz gritó desde afuera. ¡Policía! ¡Abrid la puerta! Nos miramos, sin saber si creerlo. Diego negó con la cabeza. No son ellos. Tomó la memoria. La metió en mi mano y me miró fijo. Si me atrapan, escóndela. No la entregues a nadie más que a ti misma. Antes de que pudiera responder, la puerta se vino abajo, y lo último que escuché fue el ruido seco de un disparo.
Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. El olor a pólvora llenaba el aire. Marina gritaba, y frente a mí, Diego yacía inmóvil, con la sangre extendiéndose bajo su cuerpo. Los hombres ya no estaban. Solo silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Me quedé mirando esa escena sin poder moverme, mientras la memoria USB seguía apretada entre mis dedos. Esa noche entendí que el pasado había vuelto para cobrarse todo lo que le debía, y que ahora, la verdad estaba en mis manos. La lluvia no paró en toda la noche. Golpeaba los cristales con una furia constante, como si el cielo mismo quisiera borrar lo que acababa de pasar. El cuerpo de Diego seguía en el suelo, quieto, con los ojos abiertos, vacíos. Marina lloraba a su lado temblando, murmurando cosas que no entendía. Yo, en cambio, no podía hacer nada, ni llorar, ni moverme, ni siquiera sentir. Solo tenía una idea clavada en el pecho: huir. Cuando por fin pude reaccionar, tomé la memoria USB que Diego me había puesto en la mano. Todavía la sujetaba tan fuerte que mis dedos estaban marcados. La guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. Me puse de pie y miré a Marina. Tenemos que irnos, ahora. Ella levantó la mirada, pálida, con el rostro cubierto de lágrimas. ¿Y él? No podemos quedarnos. Si esos hombres regresan, nos matarán también. La ayudé a levantarse. Ambas estábamos temblando. Tomé las llaves del coche y la arrastré casi a la fuerza hasta la puerta trasera. No miré atrás. No podía. Si lo hacía, no habría tenido valor para salir. Conduje bajo la tormenta, sin rumbo. Las calles estaban vacías, el parabrisas empañado. Marina iba en el asiento del copiloto, en silencio, con la mirada perdida. Su voz era apenas un susurro. Clara, lo mataron por culpa de esto, ¿verdad? Apreté el volante. No, lo mataron por culpa de lo que él empezó. Ella asintió, sin discutir. Sabía que tenía razón. Seguimos conduciendo hasta salir de la ciudad, a unos 30 kilómetros. Me detuve en una gasolinera. Aún era de madrugada. Compré 2 cafés. Y en el baño limpié la sangre seca de mis manos. Cuando volví al coche, Marina sostenía la memoria USB. Tenemos que saber qué hay aquí, dijo. No aquí. No todavía. Clara. Me miró con los ojos enrojecidos. No podemos seguir huyendo sin entender. Suspiré. Tenía razón. Nos refugiamos en un motel de carretera. La habitación olía a humedad, pero tenía una vieja laptop que funcionaba. Encendí el equipo. Conecté la memoria y esperé. Mi corazón latía con fuerza mientras la pantalla mostraba carpetas con nombres extraños. Clientes VIP. Rutas internas. Testigos 2020. Abrimos la primera. Había decenas de archivos PDF, contratos, fotografías, recibos, nombres de empresas ficticias. Y luego, encontramos un documento llamado Archivo EM. Lo abrimos. Era un informe detallado sobre Ernesto Martínez y Héctor Montalbán. Fotos de reuniones, transferencias a cuentas en el extranjero y una lista de personas desaparecidas. Entre esos nombres, reconocí uno, el de Diego Muñoz. Pero lo que me heló la sangre fue lo que decía al lado de su nombre. Estado. Colaborador eliminado. Me cubrí la boca, conteniendo un grito. Marina se quedó inmóvil. ¿Eliminado? Pero si estaba vivo. Hasta hace unas horas, dije con la voz rota. Ella cerró los ojos. Entonces lo estaban cazando desde antes de volver contigo. Sabía que no saldría con vida. Asentí. Por eso regresó. No fue por amor. Fue porque sabía que solo yo podía hacer que su historia saliera a la luz. Y en ese instante, lo comprendí. Diego había vuelto para morir. Pasamos horas leyendo los archivos. La red era enorme. Transportaban personas en camiones de carga, bajo contratos falsos. Los movían entre países, los vendían, los borraban. Y todo con la complicidad de altos mandos policiales, políticos y empresarios. Esto es demasiado grande, susurró Marina. Si lo hacemos público, nos matan. Y si no lo hacemos, todo esto habrá sido en vano. Le respondí. Me miró con miedo. ¿Qué propones? Lisboa. Tal como dijo Diego. Marina asintió. ¿Y si no llegamos? Entonces al menos habremos intentado que alguien escuche. Salimos del motel antes del amanecer. El cielo aún estaba gris, pero la lluvia había parado. Conducía en silencio, con los dedos apretados al volante. Cada coche que se acercaba me ponía en alerta. Cada sombra en el retrovisor me hacía contener la respiración. A medio camino, Marina me dijo, ¿y si lo entregamos a la policía? Reí sin humor. ¿A la misma policía que trabajaba con ellos? No, ella se quedó callada. Sabía que no había salida fácil. A unas 2 horas de la frontera, un coche negro apareció detrás de nosotros. Demasiado cerca, demasiado constante. Clara, susurró Marina. Nos siguen. Aceleré. El coche hizo lo mismo. La adrenalina me subió como fuego. Tomé la primera salida, una carretera secundaria hacia el bosque. El coche negro también giró. No se detienen, dijo Marina, agarrando el tablero. Agárrate. Pisando el acelerador, giré bruscamente hacia un camino de tierra. El barro salpicaba.
El coche derrapaba, pero no me detuve. Detrás, las luces seguían acercándose, hasta que de repente, un sonido ensordecedor cortó el aire. Un disparo. El cristal trasero se hizo añicos. Marina gritó. Yo seguí conduciendo, ciega, hasta que el coche derrapó y se detuvo contra un árbol. Todo fue silencio. Solo el motor chispeando y el ruido de la lluvia que volvía a caer. Marina respiraba con dificultad, con una herida en el brazo. Tenemos que correr, le dije. Salimos del coche y nos internamos en el bosque. Oscuridad total, barro hasta los tobillos, ramas que se rompían bajo nuestros pies. No sabía hacia dónde íbamos, solo que no podíamos detenernos. Corrimos hasta que el amanecer tiñó el cielo de gris. Cuando por fin nos detuvimos, exhaustas, caímos sobre la hierba húmeda. Yo todavía tenía la memoria en el bolsillo. La saqué y la sostuve en la mano. Estaba manchada de barro y sangre. Marina, susurré. Si no salimos de esta, tienes que prometerme algo. No digas eso. Promételo. Ella me miró temblando. ¿Qué? Que si yo muero, harás llegar esto a la prensa. Cueste lo que cueste. Me apretó la mano con fuerza. Lo prometo. El sol empezaba a filtrarse entre los árboles cuando escuchamos pasos, voces, hombres. Venían hacia nosotras. Nos escondimos. Detrás de una roca. Yo apretaba la memoria, tan fuerte que me dolían los dedos. Los pasos se acercaban. Podía escuchar el clic metálico de un arma. Marina me miró. Sus labios se movieron sin sonido. Solo pude leer una palabra. Corre. Y entonces todo se volvió ruido. Gritos, disparos. Corrí sin mirar atrás, sin saber si ella lo hacía también. Corrí hasta que el bosque se terminó y vi, a lo lejos, una carretera. Un coche de policía patrullaba lentamente. Levanté las manos. Grité, agité los brazos, el coche se detuvo, un oficial bajó. ¿Está bien, señora? ¿Qué ocurre? Me derrumbé frente a él con el cuerpo cubierto de barro y la memoria en la mano. Por favor, dije entre sollozos. Esto es la verdad. El oficial me miró confundido. Tomó la memoria y me ayudó a subir al coche. Mientras me alejaban de allí, lo único que podía pensar era, ¿y si también ellos eran parte de todo esto? No lo sabía. No sabía nada. Solo que mi vida ya no me pertenecía. Porque ahora la verdad tenía dueño propio, y no se detendría hasta salir a la luz. No recuerdo exactamente cómo llegué al hospital. Solo flashes, luces rojas de sirenas, el sonido del viento, alguien que gritaba mi nombre, y luego un silencio blanco. Desperté con un vendaje en la cabeza, la garganta seca, y una sensación de vacío tan honda que tardé varios segundos en recordar dónde estaba. ¿Y por qué? Tranquila, dijo una voz. Giré lentamente. Era un policía de uniforme, joven, con cara amable. Está a salvo. Por instinto busqué con la mano el bolsillo de mi abrigo, pero no estaba. ¿La memoria? Pregunté con la voz quebrada. El agente me miró sin entender. ¿Qué memoria? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me incorporé con esfuerzo. La cabeza me daba vueltas. Tenía una memoria USB. Se la di al oficial que me recogió en la carretera. El joven frunció el ceño. Señora, la encontramos sola, inconsciente en el bosque. No había ningún otro agente en la zona. El aire se me cortó. No había policía. No había coche. Todo había sido una ilusión. O peor aún, una trampa. Pedí un teléfono. Llamé a Marina. Nadie contestó. Volví a llamar. 1, 2, 10 veces. Nada. Finalmente contestó una voz desconocida. ¿Marina? Pregunté. Un silencio. Y luego una voz masculina. Grave. Tranquila. Lo siento, Clara. Marina no puede hablar ahora. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién eres? Digamos que soy alguien que también está interesado en mantener ciertas cosas en silencio. Me quedé helada. ¿Qué le hiciste? Nada que tú no merezcas si sigues hablando, respondió con esa calma aterradora que solo tienen los que saben que tienen el control. No busques más, Clara. Este juego terminó y colgó. No sé cuánto tiempo estuve allí, con el teléfono apretado contra el pecho, sin poder respirar. Una enfermera entró, preocupada. ¿Está bien? No, dije. No lo estoy. Esa noche no dormí. Miraba por la ventana del hospital, viendo caer la lluvia otra vez. Esa misma lluvia que parecía acompañar cada capítulo de mi tragedia. Y mientras escuchaba el goteo constante, comprendí algo. La verdad no se guarda en un dispositivo. Vive en quien la carga. Si habían robado la memoria, no podían robarme lo que había visto. Y si Marina estaba viva, yo tenía que encontrarla. No por venganza, por justicia. Salí del hospital 2 días después. No tenía a dónde ir, ni a quién llamar, pero sí una dirección en mente. La sede del periódico donde trabajaba una periodista que había intentado investigar el caso Edelman años atrás. Su nombre era Laura Campos. Cuando llegué, el guardia de seguridad casi no me dejó entrar. Parecía un fantasma, demacrada, con la ropa aún manchada de barro. Pero cuando mencioné Diego Muñoz, el guardia llamó a su editora. Laura bajó 15 minutos después. Era más joven de lo que imaginaba.
con ojeras y una energía que imponía respeto. ¿Eres Clara Muñoz? Preguntó asentí. Tengo una historia. ¿Y pruebas? Aunque ya no las físicas. Nos sentamos en una sala pequeña, y por primera vez conté todo, sin pausas, sin adornos, sin miedo. Desde la noche en que Diego salió a comprar cigarrillos hasta el último disparo en el bosque. Laura me escuchó en silencio. Tomó notas. Hizo preguntas precisas. Cuando terminé, se quedó pensativa. ¿Estás segura de todo esto? Tan segura como de que todavía me siguen, ella suspiró. Entonces vamos a hacerlo bien. Con cuidado, con respaldo, con pruebas nuevas. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Pasaron meses, investigamos, rastrearon transacciones, nombres, contratos, y descubrieron lo que yo ya sabía. La red era real. Y no solo eso. Había conexiones con políticos de alto rango y empresas de seguridad privadas. Cuando el reportaje salió publicado, se volvió un escándalo nacional. La portada decía, la red oculta, ¿cómo desaparecieron? Decenas de personas bajo la fachada de transporte internacional. El artículo mencionaba a Diego Muñoz como pieza clave y a Héctor Montalbán como responsable policial de encubrimiento. No, mencionaba mi nombre. No quería fama, solo verdad. Y por fin, la verdad salió a la luz. Una semana después, encontraron el cuerpo de Marina, en un río, cerca de la frontera, sin señales de violencia, pero todos sabíamos que no fue un accidente. Le habían silenciado como a Diego. Lloré por ella, por su valentía, por su inocencia, por haber pagado el precio de saber demasiado. La policía cerró el caso como accidente de tráfico. Nadie fue arrestado. Nadie. Porque así funcionan las sombras. Cuando las alumbras, cambian de forma. Pero yo ya no tenía miedo. Pasaron 2 años. Me mudé a un pueblo costero. Cambié de nombre. Empecé a escribir. El libro que salió de todo aquello no tenía nombres reales, pero contenía cada detalle, cada verdad disfrazada de ficción. Lo titulé 6 años y un cigarrillo. Nunca imaginé que se volvería un éxito. Pero cuando una historia está hecha de sangre y verdad, siempre encuentra su camino. A veces, la gente me escribe pensando que es solo una novela. Y yo sonrío, porque así debe ser. Que crean que es una historia inventada. Que duerman tranquilos. Yo ya no busco justicia, solo paz. Una noche, mientras caminaba por la playa, vi un niño corriendo hacia el agua con un hombre detrás. El hombre se detuvo un momento. Miró hacia mí y sonrió. Era imposible. Su rostro era distinto. Pero su mirada, su andar, su sonrisa, por un segundo, creí ver a Diego. Parpadeé. Y ya no estaba. Quizás fue el reflejo del atardecer. O quizás, solo quizás. Las historias nunca mueren del todo. Me quedé mirando el mar, respiré profundo y susurré. Ya está. Todo terminó porque en realidad ya no necesitaba respuestas. Tenía algo más importante. La certeza de haber sobrevivido. Y eso, después de todo lo que pasó, ya era una victoria. Encendí un cigarrillo, el primero en años, y lo observé consumirse lentamente. Una ironía perfecta. El mismo gesto con el que todo comenzó. El mismo humo, pero otra mujer. La brisa salada se llevó las últimas cenizas, y con ellas, el nombre de un hombre que ya no existía.